Los fantasmas fundacionales de Buenos Aires, en C5N Paranormal. La ciudad autónoma de Buenos Aires cuenta con una característica que la hace una elegida entre todas las que existen en el resto del mundo. Fue fundada 2 veces y a pesar de haber fallado la primera intención, terminó convirtiéndose en la ciudad más poblada y la capital de la República Argentina. Como toda ciudad, cuenta con historias de fantasmas. Pero te pregunto, ¿conoces los primeros fantasmas porteños? Acompáñame en esta historia tenebrosa. Yo soy Héctor Rossi y esto es C5N Paranormal. El primer fantasma de una ciudad maldita. El capitán de infantería Juan de Osorio, de 23 años, era parte de la expedición de Pedro de Mendoza. La expedición partió de Sanlúcar de Barrameda con 12 embarcaciones y 1.200 hombres. Buscaban abrir por tierra una comunicación con el Mar del Sur y recorrer las islas del Río de la Plata. A Mendoza se le permitía conquistar y poblar todas las tierras comprendidas entre los paralelos 25 y 36, designado adelantado del Río de la Plata y capitán general de las tierras a conquistar. También estaba enfermo de sífilis y por los dolores delegaba todo a sus hombres de confianza. Osorio tenía al mando la infantería y 2 rivales: Juan de Ayolas, alguacil mayor de la Armada, y el capitán Galás de Medrano, encargado de la guardia de Pedro de Mendoza. Cerca del Cabo de San Agustín, en el actual Brasil, una tormenta hizo que la nave naufragara y sus tripulantes se perdieran. El resto de la flota se dividió. 7 embarcaciones seguirían hacia el sur al mando de Diego de Mendoza, hermano de Pedro, y esperarían entonces en una isla cercana a Colonia del Sacramento. Las otras 4 se resguardaron en la bahía de Guanabara. Desde el inicio del viaje entre Ayolas y Galás de Medrano engañaron a Pedro de Mendoza, que estaba débil por su enfermedad. Finalmente, el 29 de noviembre de 1535, dictó sentencia contra Osorio porque los 2 traidores dijeron que el acusado quería amotinarse. Escribió Pedro de Mendoza: «Doquiera y en cualquier parte que sea tomado el dicho Juan de Osorio, mi maestro de campo, sea muerto a puñaladas o estocadas, las cuales le sean dadas hasta que el alma se le salga de las carnes». Entre Ayolas y Galás de Medrano y el capitán Lázaro Salvado lo terminaron matando y lo enterraron en Río de Janeiro con un cartel que decía: «A este mandó matar Pedro de Mendoza por traidor y amotinador». A inicios de 1536 se unieron todos los barcos en el Río de la Plata. Diego de Mendoza, al enterarse, dijo: «Dios quiera que la ruina de todos no sea un pago justo por la muerte de Osorio». Sus palabras se harían realidad. El 3 de febrero se sentaron las bases de Santa María del Buen Aire, en las cercanías de Parque Lezama. Por 2 semanas intercambiaron baratijas por comida con los querandíes, pero al día 15 esto se detuvo. Pedro de Mendoza mandó 300 mercenarios hacia donde hoy está el arroyo Matanza, en el partido homónimo. Fueron repelidos, muriendo Diego de Mendoza y Galás de Medrano, uno de los responsables del asesinato en alta mar. Como si no hubiera problemas suficientes, los asoló el hambre, peleas, enfermedades, mal clima, los ataques de los querandíes y de los animales autóctonos, por ejemplo, los yaguaretés y los pumas. El hambre hizo estragos entre los conquistadores, que comenzaron comiendo alimañas y luego pasaron a comerse caballos. El límite llegó tan lejos como 2 personas que comieron el cuerpo de los ajusticiados. El canibalismo llegó entonces a Buenos Aires. Ayolas, otro de los responsables de la muerte de Osorio, acabó muriendo en un pantanal del Chaco, asesinado por los guaraníes. Los querandíes siguieron atacando Sancti Spiritu y todos tuvieron que refugiarse en los barcos.
Mendoza decidió dejar a algunos colonos y volver a España, pero murió en el trayecto. Domingo de Irala, 4 años después, terminó quemando lo poco que quedaba y se fue al norte, fundando Asunción del Paraguay, con los pocos pobladores que quedaban. Así, el primer fantasma de la ciudad de Buenos Aires se vengó, pero ¿habrá terminado en aquellos años del siglo XVI? ¿O será que hoy en día, aún en la capital del país, está la maldición del primer fantasma patrio? En 1580 los españoles volvieron a intentar fundar una ciudad en lo que ahora es Buenos Aires, esta vez con éxito. Juan de Garay hizo el camino inverso a Domingo de Irala y desde Asunción del Paraguay y una comitiva de colonos se instaló poco más al norte de donde había establecido su base, donde hoy está la Casa Rosada. Garay estableció el fuerte de la ciudad, bautizada como La Trinidad, y distribuyó las tierras entre los 65 pobladores que lo acompañaron. Estableció en aquella zona los terrenos donde se erigirían la Plaza Mayor, actual Plaza de Mayo, el Cabildo y la iglesia, actualmente la Catedral de Buenos Aires. Él eligió para sí mismo una ubicación cercana al fuerte, donde hoy se levanta la Casa Central del Banco Nación. En la manzana rodeada por 25 de Mayo, Avenida Rivadavia, Reconquista y Bartolomé Mitre, aunque lo ocupó por poco tiempo. Como conquistador que era, buscaba el Monte de Plata, que los aborígenes decían que había en esta tierra. Llegó a lo que en 1874 se llamaría Mar del Plata y la llamó Muy Galana Costa, por lo que partió en esa búsqueda de riquezas. En 1583 Juan de Garay murió a manos de aborígenes en Santa Fe, por lo que la manzana quedó sin dueño. Con aquel terreno abandonado, no faltaron quienes comenzaron a extraer tierra de aquel lugar para realizar lo que se llama empalizadas y ampliar sus viviendas, por lo que se terminó formando en aquel lugar un hueco considerable. A finales del siglo XVI, la ciudad no estaba precisamente bien iluminada, por lo que cualquier peatón nocturno de esa entonces aldea no podría ver aquel hueco. Y entonces se dieron varios casos de muertes por caídas en aquel lugar. Esto, sumado a que en la entonces iglesia había un camposanto, daba un aire de miedo en el sitio, por lo que los fantasmas, se decía, estaban merodeando la zona. A aquella manzana, desde entonces, se la comenzó a llamar Hueco de las Ánimas, conservando el nombre por bastante tiempo. Si bien en 1804 se erigió en aquella manzana el Teatro Coliseo y en 1857 el primer edificio del Teatro Colón, ambos lugares con historias de fantasmas, no fue hasta 1890 que se creó el edificio del Banco Nacional y 5 décadas después el Banco Nación. Si bien la ciudad creció considerablemente en lo poblacional y lo edilicio desde el año 1580, siendo una de las principales urbes latinoamericanas, se dice que los fantasmas de la segunda fundación de Buenos Aires aún siguen allí, en la Casa Central del Banco Nación. Un dato que eriza aún la piel es que bajo tierra se encuentran las cajas de seguridad de la entidad bancaria. ¿Saben cómo se llama ese subsuelo? Sí, aún lo siguen llamando el Hueco de las Ánimas. Fantasmas, espíritus errantes, ánimas y casi 3 millones de personas con vida habitan la ciudad de Buenos Aires. Los fantasmas no siempre son anónimos, Muchas veces tienen conexión con nuestra propia historia, incluso con nuestros antepasados y también los orígenes. Y vos, contanos, ¿viviste alguna vez una historia de fantasmas en tu ciudad? Déjanos tu comentario y compartí con nosotros tu experiencia sobrenatural. No somos pocos los que creemos que hay algo más. Yo soy Héctor Rossi y esto fue C5N Paranormal.